Hola, soy Lady Ladino, una neuróloga e investigadora apasionada por las neurociencias. En el episodio pasado entendimos cómo la privación de sueño puede aumentar el riesgo de cáncer y demencias. Dormir es necesario para limpiar, reparar y mantener nuestro cerebro. El episodio de hoy se llama Volver a la caverna. En estos días vi una publicación en Instagram en donde suena una alarma despertadora y 3 muñequitos que están dormidos, uno por uno se despiertan y empiezan a bailar. Al final llegan donde está el cuarto muñequito que sigue profundamente dormido a pesar de que la alarma retumba la habitación. En ese momento recordé cómo era de profundo mi sueño antes de tener hijos. Cuando hice el internado de medicina, que es el último año de la carrera antes de hacer el rural, los internos dormíamos en una casita enfrente del hospital en un pueblo. Compartíamos cuarto, éramos 2 internas en cada habitación y como era un pueblo pequeño podía pasar que en la noche llegaran muy pocos o ningún paciente y pues dormíamos. Cuando llegaba un paciente nos timbraban el celular y corríamos entre dormidos hacia servicio de urgencias a atenderlo. Pues cuando yo estaba de turno, mi celular sonaba y sonaba y sonaba y yo nunca lo escuchaba. Las pobres enfermeras desesperadas me tenían que ir a buscar a la casita, mi compañera de habitación se ponía furiosa con toda la razón, porque ese era su día libre y por mi culpa no lograba dormir. Todos en la casa médica se despertaban menos yo. Esto llegó a un punto doloroso en que me sacaron de la casita. Entonces cuando tenía turno, me acostaba en una cama del hospital que estuviera vacía y las enfermeras ya ni siquiera me llamaban, sino que iban directamente a buscarme a esa habitación. Extraño esas épocas. Mi latencia de sueño, que es el tiempo que pasa entre que nos acostamos o apagamos la luz y nos quedamos dormidos, era cortita. Yo me dormía de una. Y la profundidad de mi sueño era envidiable. Con los hijos, mi cerebro se transformó. El sistema límbico que reacciona ante estímulos de alarma creció. Entonces ahora me demoro más en quedarme dormida. Ante cualquier ruido de mis hijos me levanto. Los tiempos de usar alarma se acabaron. La alarma ahora es mi hijo menor, que muy a las 5:20 se despierta. El sueño ha sido mi pasión desde que finalicé mis estudios en epilepsia. Yo no soy especialista en sueño, pero amo el tema porque sé perfectamente lo que logra una buena noche de sueño en mí. Me cambia el semblante, sonrío más, la piel está tersa, el pelo me brilla, me crecen las uñas, respiro paz. Y acá hay una pregunta del millón con este tema y es ¿cuántas horas debemos dormir? Hay un número mágico que es el 8 horas. La gente detesta esta respuesta porque siempre me dicen ¿tanto? Sí, la mayoría de seres humanos necesitamos alrededor de 8 horas, pero más que horas debemos hablar de ciclos. El sueño ocurre en fases o ciclos, desde el más superficial hasta el más profundo, y cada ciclo dura 90 minutos, o sea, 1 hora y media. El 90%, la mayoría de la población, necesita 5 a 6 ciclos para realizar sus funciones de restauración. 5 ciclos son 7 horas y media. 6 ciclos son 9 horas. A ver, yo les explico. Yo soy funcional, buena gente y agradable si logro 5 ciclos, o sea, 7 horas y media. Pero si yo por alguna razón mágica logro 6 ciclos, soy la mejor persona del universo, soy amable, generosa, se me estampa una sonrisa oreja a oreja, pase lo que pase en el día. Así que lo ideal en los seres humanos es de 7.5 a 9 horas. Ahora, hay personas con menores necesidades, que con solo 4 ciclos, o sea 6 horas, están perfectos. Es una pequeña minoría. Yo solo conozco 2 humanos así. Entonces, ¿cómo saber cuántas horas necesita cada uno? Si los ciclos se completan de manera apropiada, tú te levantas enérgico, positivo y hay energía para todo el día. Pero ahora viene otra pregunta. ¿A qué horas debo dormir? Muchos de mis pacientes llegan contenticos a la consulta. Doctora, ya estoy durmiendo 8 horas. Inmediatamente yo pregunto, ¿a qué horas te acuestas y a qué horas te levantas? Y me dicen, me acuesto a la 1 o 2 de la mañana y me levanto a las 9 o 10. Yo abro los ojotes, bueno, cada vez menos porque estos horarios se están volviendo la normalidad, pero el horario sí importa. Entonces hay 2 ventanas importantes. Entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana es cuando ocurre la mayor liberación de hormona de crecimiento. Esta se encarga de reparar, fortalecer, rejuvenecer tanto a las células como el material genético. En este horario se maximizan las funciones de todas las hormonas y se remueven o se barren los radicales libres, se limpia el estrés oxidativo, porque ahí es donde más ocurre el sueño profundo. Y hay otra ventana
que es desde las 6 de la mañana o el amanecer hasta las 9, que es donde está el mejor momento del día para la exposición a la luz del sol. Entonces, exponernos a la luz del sol tiene múltiples beneficios en salud, especialmente que sincroniza los ritmos de vigilia y sueño. Cuando nos exponemos al sol, aumenta la serotonina, que luego se convierte en melatonina. Mejora la sensación de bienestar en el día y la calidad de sueño en la noche. Entonces, si a mí me preguntan cuál es el horario perfecto, sería de 10 de la noche a 6 de la mañana. Pero claro, todos somos diferentes. Históricamente existen cronotipos diferentes. Entonces hay un grupo de personas que son las madrugadoras o las alondras, como yo, eso es el 20% de la población, que se exponen a la luz del sol al amanecer. Hay un neurocientífico reconocido que se llama el Dr. Andrew Huberman de la Universidad de Stanford, y él de manera frecuente promueve la exposición a la luz del sol en sus redes sociales, especialmente al amanecer. ¿Por qué? Exponernos al sol hace que aumente la productividad. Estas personas usualmente sacan mejores notas en el college, logran mejores ofertas laborales, son más exitosas, optimistas, tienen más satisfacción vital. Y es que eso está de moda. Han visto que cada vez es más frecuente que algún influencer con millones de seguidores diga que se levanta a las 3 o 4 de la mañana. Y esto no es una crítica. Yo creo que si hay personas que a las 3 o 4 de la mañana, de manera natural, todos los días se despiertan y ese es su ritmo, pues eso está muy bien. Pero eso no es para todos. Donde yo me despierto a las 3 de la mañana, a las 6 de la tarde ya no existo. Ahora hay un 15%, 20% de personas que son búhos, vespertinos, los trasnochadores, los amantes de la noche que se despiertan tarde, a las 10 de la mañana, porque la noche fluyen. Estas personas usualmente, según los estudios, son más creativos, inteligentes, tienen mejor sentido del humor, son más extrovertidos y, por supuesto, las alondras se casan con los búhos. Yo he tenido pacientes así, yo he tenido músicos búhos, trasnochadores, que completan sus horas de sueños y que son sanos. El gran porcentaje, el 60% restante, son personas intermedias que se despiertan a las 7 de la mañana, que se acuestan a las 11, y eso está determinado por los genes. Ahí hay una teoría muy interesante y es que en el pasado, cuando vivíamos en la intemperie, estábamos rodeados de peligro. Y entonces habían grupos pequeños que se quedaban en vela para proteger a la mayor parte de la tribu que dormía. Y este grupo pequeñito son los búhos, que es del 10 al 20% de la población. Adicional, esto cambia a lo largo de nuestra vida. Yo recuerdo en la adolescencia y en mi juventud temprana que yo podía pasar de largo estudiando o de rumba como si nada. Eso para mí ya es imposible. Yo hoy me despierto a las 5:20 con mi despertador humano, mi hijo menor, y a las 8:30, 9 de la noche ya estoy fundida. En la vejez, con la menopausia y con varias etapas, los ritmos de sueño cambian. Entonces, más allá del número de horas, que ojalá sean por lo menos 6, importa la calidad. Y es acá cuando les quiero hablar de esa caverna oscura. Entonces, los humanos somos criaturas de hábitos y hábitats. El cerebro siempre está buscando patrones para automatizar las conductas. En la casa donde vivimos, el 99 al 100% vivimos en piloto automático. O sea, nuestro cerebro ya sabe que si entramos a la cocina es porque vamos a abrir la nevera o vamos a la cafetera, que si nos vamos al baño casi que nos sentamos de manera automática en el inodoro, que si estamos en el parqueadero estamos ya inmediatamente sacando las llaves del bolso para entrar al carro, porque somos lo que hacemos repetidamente, creamos patrones neurales. Entonces lo que repetimos una y otra vez se convierte en una estructura sólida en el cerebro, es una roca y eso se llama un hábito. Entonces, si en el cuarto en el que dormimos trabajamos en el computador, vemos videos en el celular, respondemos correos electrónicos, mensajes, leemos libros, el cerebro no va a crear una asociación sólida con el sueño. Entonces no vamos a llegar en piloto automático a dormir, porque el cerebro hace lo que está acostumbrado a hacer, no lo que nosotros queremos que haga, pero lo podemos entrenar. Entonces, en resumen, llevar la oficina a la habitación es un crimen ofensivo para el sueño. Nosotros debemos replantear nuestra habitación, porque debe ser un santuario. Cuando yo entendí esto hace poco más de 5 años, leyendo sobre el sueño en bebés, me volví la loca del sueño infantil. Yo no permitía que mi hijo mayor jugara en ningún momento en su cuarto durante el día para que él no fuera a asociar su habitación con juego, sino con sueño. Entonces yo solo lo llevaba allá cuando iba a hacer la siesta o cuando ya se iba a dormir en la noche. Y creo que funcionó. Un santuario es un templo, es un lugar
según el diccionario, natural, rico en flora y fauna, que debe ser protegido y respetado. Entonces debe ser un lugar sagrado donde reine la calma y la paz. Cuando uno hace residencia de neurología, uno aprende a decirle a los pacientes que en la habitación solo se hacen dos cosas cuando estamos hablando de higiene de sueño, y es dormir y hacer el amor. Y esa frase siempre le saca risitas hasta el paciente más serio. Si tú compartes tu habitación con tu pareja, debes llegar a un acuerdo para mantener el trabajo o la oficina fuera de la habitación, que esto sea un espacio sagrado para ambos. A veces no es tan fácil, especialmente si tú eres alondra y él es búho. Y el cuento de hacer el amor es en serio. Hacer el amor antes de dormir es muy recomendable desde las neurociencias. Cuando experimentamos un orgasmo, hay una bomba de químicos que estalla en nuestro cerebro. Entonces, es algo similar a lo que se libera cuando hacemos ejercicio, pero hasta mejor. Entonces, en el orgasmo liberamos serotonina, noradrenalina, dopamina, prolactina, oxitocina, vasopresina y las anheladas endorfinas. Endorfina viene de la palabra endo, que significa endógeno o propio, o sea, nosotros mismos la producimos. Y morfina, que es un conocido opiáceo, viene de Morpheus, que es el dios del sueño en la mitología griega. Por otro lado, la vasopresina reduce el cortisol, que es la hormona del estrés, entonces se favorece la relajación y el sueño. Entonces, hacer el amor antes de dormir produce sustancias químicas que inducen el sueño. Yo no hablo de sexo cualquiera, hablo de hacer el amor, de la conexión, de la relación, porque esa bomba de químicos no se libera en la misma proporción y magnitud cuando no hay amor. Ahora, las cuevas son oscuras, sí o sí, y en la prestigiosa Universidad de Cornell en New York, un grupo de investigadores instaló un cable de fibra óptica detrás de la rodilla de un grupo de sujetos e iluminaron un pedacito de piel del tamaño de una moneda. El resto del cuarto estaba completamente oscuro, pero la luz que afectó ese pedacito de piel fue suficiente para cambiar la temperatura corporal y los niveles de melatonina que se redujeron en este grupo. Pues resulta que en nuestra piel tenemos fotorreceptores o receptores de luz, como en la retina. Eso quiere decir que nuestra piel puede ver la luz, puede detectarla. Se descubrió que las células de la piel pueden producir rodopsina, que es una proteína sensible a la visión nocturna. O sea, en conclusión, si hay luz en la habitación, nuestro cuerpo la va a sensar. Aunque tengamos los ojos cerrados, aunque nos cubramos los ojos con parches. Por eso los expertos en sueño dicen, el nivel de oscuridad debe ser tal que no podamos ver la mano que tenemos enfrente por la oscuridad. O sea, literal una cueva oscura. Entonces recomiendan usar blackout para lograrlo. Ahora, la cueva no puede ser caliente, la cueva debe estar fresca. La temperatura ideal para dormir debe oscilar entre 18 a 20 grados centígrados. Cuando se reduce la temperatura corporal, se induce el inicio de sueño. Y esto yo lo he comprobado con mis hijos. Cuando vamos en el carro con los niños es frecuente que se duerman, esto lo sabemos todos. Y esto es debido a que hay unas vibraciones de baja frecuencia que se transmiten del asiento al cerebro y al corazón. Entonces todos sabemos que cuando un niño va en el carro es muy probable que ocurra una siesta. Pues yo hice un ensayo clínico con mis dos hijos en estos últimos 2 meses, un reporte de casos, y es que cuando vamos en el carro, yo los transporto al colegio, al jardín, los llevo, los traigo. Entonces en ciertas ocasiones abro ventanas y en ciertas ocasiones las cierro. Cuando las ventanas están abiertas y entra viento fresco a sus caras, la probabilidad de dormirse es altísima, un 90%. En cambio, cuando las cierro y la temperatura del carro aumenta y hay calor, la posibilidad se reduce en un 10%. Y basados en esta teoría de la temperatura, en la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, hicieron un estudio aún más osado. Compararon el sueño de pacientes con insomnio severo versus personas sin trastorno de sueño, personas sanas. En ambos grupos usaron unos gorros especiales de enfriamiento. Esos gorros llevan agua fría que va recirculando por la cabeza. Y lo que encontraron fue impactante. Los pacientes que tenían insomnio, que usualmente en su casa se demoran mucho tiempo en dormirse, se durmieron más rápido que los sanos. Se demoraron 13 minutos en quedarse dormido versus 16 minutos de los sanos, y estos son tiempos de latencia normales. Esa eficacia de sueño en estos pacientes insomnes aumentó en un 75% solo con enfriar un poco la cabeza. Hay que ver
si el insomnio que estás sufriendo es por exceso de cobijas, es por un aumento en la temperatura. Por eso es que es tan eficaz un bañito de agüita caliente 1 a 2 horas antes de dormir. Porque cuando salimos del baño, sí, estamos calientes, pero al ratito ya estamos más frescos que antes de entrar al baño. O sea, el cerebro se encarga de bajar la temperatura. Y eso lo hemos usado todos, ese truco para dormir a nuestros hijos cuando eran bebés. Siempre ese bañito con agua caliente era buenísimo para dormirlos, es muy eficaz. Entonces la temperatura del cuarto también puede estar fresca, pero si tenemos una pijama de oso polar, pues vamos a seguir calientes. Yo, por ejemplo, vivo a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, en una montaña de niebla, y yo necesito una pijama peluda con medias peludas, pero a veces me acaloro y me retiro las medias y solo al hacer esto me quedo dormida. Acá prima la comodidad. Algunos duermen mejor desnudos, otros con pijama, otros con corta, larga. Pero te dejo ese dato para que sepas cómo estás controlando la temperatura para dormir. Y a veces es más necesario que la mente esté fresco. Y hay algo importante, el ambiente puede estar fresco, yo puedo estar con una pijama suavecita, pero nosotros también debemos estar física y mentalmente frescos. Cuando nos estresamos, aumenta la temperatura corporal. No sé si les ha pasado que uno coge rabia y uno se pone caliente, los cachetes rojos y sudoroso del calor que genera la rabia. Cuando nos vamos a la cama, el solo hecho de ir pensando que me llegué tarde a la cama, está tardísimo, voy a tener insomnio, de pronto mi hijo va a tener fiebre, no voy a poder dormir. Empezamos esos pensamientos, y si no duermo bien, mañana no voy a rendir y voy a estar cansada. Y yo empiezo, tengo la agenda llena mañana, voy a estar irritable, tengo que manejar. Todos estos pensamientos promueven el miedo y activan la amígdala cerebral. Y la amígdala cerebral va a activar el eje hipotálamo, hipófisis adrenal y va a aumentar la liberación de cortisol, hormona del estrés, y ella va a aumentar la temperatura. Entonces, si estás en tu cama, en un bucle de pensamientos estresantes, negativos o preocupaciones, sal de la cama, levántate, coge un cuaderno, escribe todo lo que te preocupa, saca de ti todos esos pensamientos. Esta es la base de la terapia cognitivo-conductual, de la cual se ha confirmado su eficacia para el insomnio. Cuando ya hayas sacado todo eso de ti, vuelve a la cama más fresquito. Ahora, esta cueva sagrada donde dormimos no debería tener dispositivos electrónicos. Un estudio en Inglaterra evaluó el impacto de la radiación del uso de celular en el cerebro. Entonces a los participantes les ubicaron un celular al lado de la oreja derecha si eran diestros, izquierdas si eran zurdos, como si estuvieran en una llamada telefónica. Y los investigadores midieron simultáneamente la actividad eléctrica de esos cerebros con electroencefalograma, mientras el celular estaba apagado o prendido en modo llamada, y después se acostaron a dormir. Las personas que tenían el celular prendido antes de acostarse a dormir en modo llamada se demoraron el doble de tiempo en quedarse dormidos y tuvieron un retraso de más de 1 hora para la aparición de ondas delta, que es el marcador de sueño profundo. Entonces recordemos que esa fase de sueño profundo es en la que restauramos, recuperamos, reconstruimos, se libera más hormona de crecimiento, se consolida la memoria verbal, aprendemos, limpiamos nuestro cerebro. Estos investigadores concluyen que la radiación del celular altera la actividad eléctrica de nuestro cerebro, aumenta la velocidad de esa actividad eléctrica, nos acelera, dificulta que lleguemos a esos estadios delta de 1 a 2 oscilaciones por segundo. Para mí esto es alarmante, porque en esta sociedad en la que vivimos, las personas, y me incluyo, dormimos con el celular al lado de la cabeza, prendido, activo, con notificaciones. Yo particularmente lo pongo en modo avión, pero al lado de la almohada o en el nochero. Es como nuestra dulce compañía, nuestro peluche. Entonces lo primero que hacemos cuando nos despertamos es coger el celular. Lo último que hacemos cuando nos vamos a dormir es revisar el celular, y estamos fácilmente configurando una conducta adictiva con estos dispositivos. Desde los años 90 hasta hoy ha aumentado el consumo o el uso de celular. Más de 3 billones de personas en el mundo lo usan, y cada vez más niños. Los celulares emiten campos eléctricos y magnéticos, y esto puede interferir con la comunicación y la función de nuestras células. Y existe una asociación con el riesgo de cáncer. Se ha mencionado gliomas de cerebro, leucemia, tumores de las glándulas salivares que están cerca al celular. La evidencia no es clara, los estudios tienen resultados contradictorios, hay inconsistencias, hay mucho dinero en juego,
pero lo que está claro es que el uso del celular en la noche reduce la producción de melatonina y fragmenta el sueño. Entonces lo ideal es sacarlo de la habitación o dejarlo de usar por lo menos 1 hora antes de dormir. Cuando dormimos, estamos creando un ritmo de reposo que está tejido en nosotros desde nuestra creación. Parar y descansar 8 horas cada noche no parece ser productivo a la luz de esta generación que tiene cosas tan importantes que hacer, de día y de noche. Yo amo cómo, en medio del caos, hace casi 2000 años, Jesús le dice a sus discípulos atareados y cansados: vayámonos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Había tanta gente que iba y venía que no tenía tiempo ni para comer. Jesús cuidó el descanso de sus discípulos. Jesús cuida el descanso de nosotros. Nuestros días empiezan y terminan en afanes, ajetreos, lista de tareas interminables. Y yo hoy les quiero recordar, como lo hago con mis hijos, que es hora de dormir, que es tiempo de descansar. No importa lo fuertes o capaces que seamos, todos tenemos límites, incluso los que somos un poco maníacos y enérgicos. La ciencia dice que en 24 horas en nuestro cerebro hay en promedio 50.000 pensamientos en nuestra cabeza. Vivimos sobreinformados. Y esto nos genera estrés. Cuando se acerca la hora de dormir, podemos entrenar, reprogramar nuestra mente para bajar el ritmo, para que el sueño llegue de forma natural. Y estoy hablando de la meditación. Para esto no necesitamos cursos, cambiar de religión, tener ropas especiales. Hablo de vivir en el presente y contemplarlo con gratitud. Y esto puede ser concentrarme en el chorro de agua en la ducha y sentir cómo el agua abraza cada parte de mi cuerpo 5 minuticos. Contar los pasos que estoy dando en un parque, ojalá con pies descalzos, y enraizarme a la tierra. Saborear la cena sin televisión, sin celular, sin una llamada. Solo disfrutar los sabores, concentrarme en los sabores. Sentarnos en quietud y apreciar nuestra respiración. Podemos ponernos cómodos, relajar los hombros, poner una mano en el abdomen e inhalar lentamente hasta llenar los pulmones. Sostenerlo por 2 segundos hasta que llegue a nuestros pies y luego exhalar por completo por la nariz. Y sostenerlo por 2 segundos. Cuando hacemos esto, le estamos diciendo a nuestro cerebro: todo va a estar bien. Y si lo repetimos 5 veces, vamos a aumentar el tono vagal. Vamos a encender el sistema parasimpático de reposo y calma. Meditar nos desacelera. Durante el día, cuando estamos activos en funciones, vivimos con actividad beta. Eso significa que nuestro cerebro va entre 15 o 30 revoluciones por segundo. Cuando meditamos, estamos en el presente, nos enfocamos, reducimos las distracciones, dejamos el celular a un lado, bajamos a una frecuencia alfa, entre 8 a 14 por segundo. Nos relajamos. Meditar, además, aumenta las endorfinas, aumenta la melatonina, reduce el cortisol. Es el medicamento perfecto. Cuando meditamos, logramos aumentar la atención y ser más eficientes. La Universidad de Harvard descubrió que con 8 semanas de meditación diaria, las zonas del cerebro que se encargan de la atención aumentan en tamaño. Y esto hace que, aparte de relajarnos, aumente la imaginación, la visualización de ideas, la memoria y el aprendizaje. Dormir requiere de nuestra participación activa, de volver a la caverna oscura, fresca, silenciosa, desconectadas de aparatos, desconectados de notificaciones. Lograr 7.5 a 9 horas o al menos 6 horas de calidad hacen la diferencia en nuestro cerebro y en nuestra alma. Descubrir cuál es nuestro cronotipo genético, entenderlo y abrazarlo, bajar las revoluciones y encontrar calma. Nuestro cuerpo ya tiene las herramientas para lograr dormir bien. Te invito a explorarlas. Los invito a suscribirse a este podcast, a activar las notificaciones, a seguirnos en Instagram y en YouTube. Nos vemos en el próximo episodio.